Hola, hola, mis amores. Y bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso, llenísimo de energía positiva. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando vueltas por internet, un tema que ha generado muchísima controversia y especulación, y que involucra a dos de las figuras más queridas del mundo del espectáculo turco, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Así es, vamos a hablar de la explosiva reacción de Hande Erçel a supuestas declaraciones que nunca hizo sobre Kerem. Él, que nos enamoró a todos con su sonrisa y su carisma. Ella, que nos cautivó con su talento y su belleza. Juntos, una pareja que parecía sacada de un cuento de hadas. Pero como en todo cuento, a veces la realidad se interpone y las cosas no son siempre como parecen. Antes de que sigamos adelante, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal. No te arrepentirás. Aquí encontrarás las últimas noticias del mundo del espectáculo, chismes jugosos, análisis profundos y todo lo que necesitas para estar al día con tus celebridades favoritas. Así que dale clic al botón de suscribirse y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Ahora sí, entremos de lleno al tema. Como saben, la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin fue una de las más comentadas y seguidas a nivel mundial. Desde que protagonizaron la exitosa serie Senkalkapm, Love is in the Air, los fans se enamoraron de su química en pantalla y, para alegría de muchos, esa química se extendió también fuera de ella. Se convirtieron en la pareja del momento, llenando portadas de revistas, acaparando titulares y acumulando millones de seguidores en redes sociales. Viajes románticos, miradas cómplices, declaraciones de amor, todo apuntaba a que su relación era sólida y duradera. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, el cuento de hadas llegó a su fin. De repente las noticias de su ruptura comenzaron a circular. Al principio muchos lo negaron, pensando que eran simples rumores. Pero con el tiempo la confirmación llegó, dejando a miles de fans con el corazón roto. La separación fue un shock para muchos y desde entonces, la prensa y los fans han estado especulando sobre las razones detrás de la ruptura y el estado actual de su relación. Y por supuesto, cada gesto, cada interacción en redes sociales, cada declaración ambigua, es analizada con lupa, buscando pistas sobre una posible reconciliación, o por el contrario, confirmando la irreversibilidad de la separación. Y aquí es donde entra la parte más interesante de nuestra historia. Recientemente comenzaron a circular una serie de declaraciones, atribuidas a Hande Erçel sobre su relación con Kerem Bürsin. Estas supuestas declaraciones eran bastante fuertes, insinuando que la relación había sido tóxica, que Hande se había sentido presionada y que, en general, la experiencia había sido negativa para ella. Estas declaraciones se propagaron rápidamente por las redes sociales, generando una ola de comentarios y reacciones, muchas de ellas bastante negativas hacia Kerem Bürsin. Los fans se dividieron, algunos creyendo a ciegas estas supuestas declaraciones y criticando duramente a Kerem, mientras que otros, más cautelosos, pedían pruebas y dudaban de la veracidad de la información. La situación se volvió realmente tensa, con insultos y acusaciones cruzadas en las redes sociales. Pero aquí está el giro inesperado, Hande Erçel nunca hizo esas declaraciones. Así es, mis amores, todo fue una fabricación, una mentira que se viralizó y que causó un daño inmenso. La propia Hande, a través de su equipo legal, emitió un comunicado negando rotundamente haber hecho esas declaraciones y anunciando que tomaría acciones legales contra quienes las difundieron. El comunicado fue contundente, desmintiendo cada una de las afirmaciones falsas y advirtiendo sobre las consecuencias legales de la difamación y la propagación de noticias falsas. Hande, comprensiblemente furiosa, no dudó en defender su honor y su reputación, demostrando que no estaba dispuesta a tolerar este tipo de ataques. La reacción de Hande fue explosiva, y con razón. Imagínense por un momento estar en su lugar. Haber terminado una relación, lidiar con el escrutinio público y además, tener que enfrentar una serie de mentiras que se te atribuyen y que te ponen en una posición incómoda y dolorosa. Es comprensible que Hande haya reaccionado con furia y que haya decidido defender su imagen y su verdad. La presión mediática sobre las celebridades es enorme y a menudo se ven obligadas a lidiar con rumores, especulaciones y noticias falsas que pueden afectar gravemente su vida personal y profesional. En este caso, la situación era especialmente delicada, ya que involucraba una relación sentimental que había sido muy pública y que había generado una gran expectación entre los fans. Este incidente nos recuerda lo importante que es verificar la información antes de creerla y compartirla.
En la era de las redes sociales, es muy fácil que una noticia falsa se viralice y cause un daño irreparable. Por eso es fundamental ser críticos y no dejarnos llevar por el sensacionalismo. Debemos cuestionar la fuente de la información, buscar confirmación en fuentes fiables y evitar propagar rumores sin fundamento. La responsabilidad recae en cada uno de nosotros como usuarios de las redes sociales, y debemos ser conscientes del impacto que nuestras acciones pueden tener en la vida de los demás. Pero, ¿quién está detrás de estas falsas declaraciones? ¿Cuál era su intención? Esas son preguntas que aún no tienen respuesta. Podría ser alguien con una agenda personal, un fan obsesionado o incluso alguien que busca dañar la imagen de Hande o Kerem. Las motivaciones pueden ser diversas, desde la envidia y el resentimiento hasta la simple búsqueda de notoriedad a través de la polémica. Sin embargo, lo que sí sabemos es que este incidente ha puesto de manifiesto la necesidad de regular mejor la difusión de noticias falsas en Internet y de proteger la privacidad y la reputación de las personas, especialmente de las figuras públicas. Las leyes deben ser más estrictas y las plataformas de redes sociales deben implementar mecanismos más eficaces para detectar y eliminar noticias falsas y perfiles falsos. Ahora bien, ¿qué significa todo esto para la relación entre Hande y Kerem? Es difícil decirlo. Lo que sí es cierto es que este incidente ha añadido una capa más de complejidad a una situación que ya era delicada. No sabemos si este incidente afectará sus posibilidades de reconciliación, si es que alguna vez existieron. La ruptura de una relación siempre es un proceso doloroso y complejo, y más aún cuando se trata de figuras públicas que están constantemente bajo el escrutinio de los medios y los fans. Este incidente sin duda ha dificultado aún más la situación, generando desconfianza y resentimiento. No sabemos si Hande y Kerem podrán superar este obstáculo y reconstruir su relación, pero lo que sí podemos esperar es que ambos puedan seguir adelante con sus vidas y sus carreras. Independientemente de lo que haya sucedido entre ellos, es importante recordar que Hande y Kerem son seres humanos, con sentimientos y emociones. Merecen respeto y privacidad, especialmente en momentos difíciles. No debemos juzgarlos ni criticarlos, sino apoyarlos y desearles lo mejor. Es fácil caer en la tentación de opinar y criticar desde la comodidad de nuestro sofá, pero debemos recordar que detrás de cada celebridad hay una persona con sus propias luchas y desafíos. En lugar de alimentar el morbo y la polémica, debemos optar por la empatía y la comprensión. Y hablando de desearles lo mejor, quiero aprovechar este momento para enviarles a ambos un mensaje de apoyo y admiración. Hande, te admiro por tu valentía y tu determinación para defender tu verdad. Kerem, te deseo mucha fuerza para superar este momento difícil. Ambos son talentosos, exitosos y merecen toda la felicidad del mundo. Espero que puedan encontrar la paz y la felicidad, tanto en su vida personal como profesional. En resumen, el vídeo de hoy nos ha dejado varias lecciones importantes. Primero, la importancia de verificar la información antes de creerla y compartirla. Segundo, la necesidad de proteger la privacidad y la reputación de las personas, especialmente de las figuras públicas. Y tercero, la importancia de ser empáticos y comprensivos con los demás, especialmente en momentos difíciles. Además, este incidente nos recuerda que la vida de las celebridades no siempre es tan glamurosa como parece, y que detrás de las sonrisas y los flashes hay personas reales con sus propios problemas y desafíos. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta poder compartir con ustedes las últimas noticias del mundo del espectáculo y analizar los temas que más les interesan. Siempre intento ofrecerles una perspectiva objetiva y equilibrada, evitando caer en el sensacionalismo y la desinformación. Su confianza es muy importante para mí, y me esfuerzo por mantenerla en cada uno de mis vídeos. Quiero agradecerles de corazón por ver este vídeo hasta el final. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Cada like, cada comentario, cada suscripción, me llena de alegría y me impulsa a seguir adelante. Gracias por ser parte de esta comunidad y por acompañarme en cada aventura. Ahora, me gustaría saber su opinión sobre este tema. ¿Qué piensan de las falsas declaraciones atribuidas a Hande Erçel? ¿Creen que este incidente afectará su relación con Kerem Bürsin? ¿Qué medidas creen que deberían tomarse para combatir la difusión de noticias falsas en Internet? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber lo que piensan. Su opinión es muy valiosa para mí, y siempre trato de responder a todos sus comentarios.
Y por último pero no menos importante los invito a que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Les mando un beso enorme y les deseo un día maravilloso. Hasta la próxima. Y recuerden, mis amores, manténganse informados, sean críticos y no se crean todo lo que ven en internet. Les quiero mucho.